embarazo. Primeramente, vamos a tomar en cuenta cuáles son las competencias que tenemos que alcanzar con esta clase. Y es conocer la epidemiología actual de la tuberculosis, realizar el diagnóstico de la tuberculosis pulmonar infantil, conocer su tratamiento y promover algunos aspectos preventivos. En cuanto a las generalidades, sabemos que esta es una enfermedad transmisible causada por las especies de complejo Mycobacterium tuberculoso. Su localización preferente suele ser el pulmón, pero sin embargo, como vamos a ver a continuación, puede afectar otros órganos. Es una de las 10 causas de mortalidad en el mundo y la primera por un único microorganismo infeccioso. En el niño se considera que es un evento centinela, dado que indica la transmisión desde un adulto bacilífero. En la infancia hay una mayor progresión de infección a la enfermedad y hay un mayor riesgo de diseminación, como lo vamos a ver en las siguientes diapositivas, debido al sistema inmunológico que presentan los niños, En cuanto a la etiología, la tuberculosis es causada, como lo habíamos mencionado, por el Mycobacterium tuberculosis, que tiene un lento crecimiento, y que puede quedar en estado de latencia o instaurar un cuadro clínico inespecífico progresivo. La tuberculosis es una de las enfermedades más antiguas que existen, y el término de tuberculosis justamente fue propuesto por Schöttling en 1839 debido a la palabra tubérculo en referencia a las lesiones características que ocasiona la enfermedad en el pulmón. Es descrita por Koch en 1882 y pertenece al complejo de Mycobacterium tuberculosis complex que abarca más de 9 especies que incluyen el bovis, africanum, canetti y microti. El ser humano se considera como el único reservorio de la Mycobacterium tuberculosis, pero hay muchos animales que son susceptibles a la infección. Sabemos que es un bacilo ácido alcohol resistente, inmóvil, no esporulado, que mide 0.8 a 4 micras y tiene un alto contenido de lípidos. Tiene un metabolismo aeróbico estricto, un desarrollo óptimo entre 35 y 37 grados centígrados y su crecimiento depende del oxígeno y del pH circular. Eso le da las características propias de la enfermedad, Es muy resistente en las condiciones de frío, congelación y desecación, pero es sensible al calor, a la luz solar y a la luz ultravioleta. Es por eso que en las medidas preventivas se aconseja a los pacientes a abrir las ventanas para que pueda entrar la luz solar, y ventilar bien las habitaciones. Su multiplicación también, como sabemos, es muy lenta y se divide cada 15 a 20 horas. Crece en medios selectivos, más o menos en un promedio de 3 a 8 semanas. Este lento crecimiento justifica su clínica inespecífica y su lenta instauración del cuadro clínico. Ante circunstancias adversas, más bien, puede entrar en un estado de latencia y permanecer en estas condiciones durante años, Entonces, esa es la fase latente. En cuanto a la epidemiología, la tuberculosis en los niños supone más o menos un 10 al 20% del total de casos en el mundo y se ha producido un aumento de cepas resistentes en los últimos años a nivel mundial. Y la tuberculosis continúa siendo la principal causa de mortalidad infecciosa en el mundo. En pediatría ha sido ignorada durante muchas décadas debido a que a la menor cantidad de casos pediátricos en comparación al del adulto, a la escasa capacidad infectiva que tienen los niños, a las limitaciones para establecer un diagnóstico certero y a su vinculación a la pobreza, Estas limitaciones de establecer un diagnóstico certero es básicamente a que son paucibacilares, como vamos a ver a continuación. En países desarrollados, la tuberculosis infantil supone menos del 5% del total de los casos. En países subdesarrollados como el nuestro, un 10 al 20%. Se producen más de 1 millón de casos de tuberculosis en niños por año en el mundo, lo cual supone aproximadamente el 12% del total de los 10 millones de casos anuales estimados en adultos en el 2019. La OMS estima que se producen al año 2.010 muertes por
tuberculosis en niños, de las cuales la cuarta parte ocurre en la población con VIH. En el Perú, en el año 2017 se diagnosticaron 27.129 casos nuevos, siendo el 8.6% menores de 18 años, el 3.5% tuberculosis multidrogo resistente y el 3.2% monoresistente a isoniazida y 0.2% extra drogo resistente. Tras la primera infección, hay que tomar en cuenta que los lactantes y los niños representan una población especialmente susceptible, ¿no? A menor edad hay mayor riesgo de desarrollo de tuberculosis extrapulmonar y formas diseminadas, ¿no? Que incluyen la tuberculosis miliar y la meningitis. El 50% en menores de 1 año desarrollarán la enfermedad activa tras la primera infección y entre un 10 a un 20% de ellos una tuberculosis miliar o meningitis. En los niños menores de 5 años representan más del 50% de los casos de tuberculosis infantil. Tienen una menor probabilidad de ser diagnosticados y recibir tratamiento oportuno. Cerca del 80% de las defunciones por tuberculosis infantil ocurre en niños menores de 5 años. Los niños en edad escolar desarrollarán la enfermedad en una proporción mucho menor, menos del 5%, y excepcionalmente se complicarán en formas diseminadas. Nuevamente en los adolescentes, igual que en los niños pequeños, ¿no? Se incrementan los casos con una frecuencia del 10 al 20%, ¿no? Los mismos que son sintomáticos con clínica respiratoria y signos sistémicos. Hay que tomar en cuenta que por cada adulto infectado bacilífero se infecta una media de entre 8 a 12 casos secundarios a ellos, siendo el 90% que permanecerán como tuberculosis latente y el 10% desarrollarán enfermedad a lo largo de su vida. Aquí tenemos un cuadrito que muestra el riesgo de progresión tras la primoinfección tuberculosa en la historia natural de las formas graves en función a la edad, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, en los niñitos menores de 1 año, ¿no? Cursan sin enfermedad el 50%, disminuye el porcentaje a un 30-40%, ¿no? Aquellos que se enferman, que cursan con enfermedad, y van más o menos del 10 al 20% a una tuberculosis miliar o meningitis, ¿no? Posteriormente, ¿no? A mayor edad, aumentan los casos, ¿no? Que no desarrollan la enfermedad, ¿no? Y los casos que presentan la enfermedad, por ende, disminuyen, ¿no? Y de igual manera, aquellos niñitos entre 1 y 2 años que van a la tuberculosis miliar o meningitis. Posteriormente se ha visto entre 2 a 5 años, ¿no? Que un 95% de estos niñitos cursa sin enfermedad, el 5% hacen la enfermedad y van a una tuberculosis miliar o meningitis el 0.5%. A una edad de entre los 5 o 10 años, ¿no? Se estima que un 98% de los niñitos no cursan con la enfermedad, solo el 2% lo hacen y van menos del 0.5 a una tuberculosis miliar o meningitis. Y ya cuando estamos en mayores de 10 años, ¿no? Cursan sin enfermedad 80-90%, ¿no? Es decir, disminuye un poquito el porcentaje. Y es así que aumenta el porcentaje de los pequeñitos que hacen enfermedad nuevamente, ¿no? Pero es raro el caso que cursa con una tuberculosis miliar o meningitis. Acá tenemos una distribución de los casos de tuberculosis, ¿no? Según la morbilidad y por departamentos, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, acá Arequipa con 1.250 casos, ¿no? Y un 3.05%. Acá tenemos el otro cuadrito en la que nos dan la distribución por sexo, ¿no? Que es superior en los hombres, ¿no? Y en cuanto a las etapas de la vida, ¿no? Vemos que en los niños de 0 a 11 años tenemos un 2.14%. Y en los adolescentes de 12 a 17 años aumenta a 7.49%.
Estos son los criterios diagnósticos, ¿no? La carga bacilar es importante en los adultos, ¿no? Acá tenemos la distribución por la zona que afectan, ¿no? Siendo muchísimo mayor, ¿no? En un 81.57% la ubicación pulmonar, ¿no? Con relación a un 18.35% de la ubicación extrapulmonar. Y acá tenemos también la comorbilidad, ¿no? Vemos a la cabeza, ¿no? Es con VIH, luego con diabetes y finalmente por cáncer. Acá tenemos en Arequipa, ¿no? Los distritos que tienen un mayor porcentaje de casos es el de Cerro Colorado y el de Paucarpata. Y si vemos la distribución o la incidencia de tuberculosis en departamentos, vemos que Arequipa se encuentra ubicada en un mediano riesgo. Acá tenemos los últimos reportes epidemiológicos, ¿no? Hasta la última semana de este año en nuestro hospital, que es donde se han estado tratando los casos de tuberculosis debido a la pandemia, en que el hospital general, ¿no? Nos refería los casos para ser tratados en nuestro hospital. Vemos un aumento, ¿no? Entre febrero y marzo y un descenso en los últimos en junio, julio y agosto, ¿no? Entonces se han notificado 74 casos de tuberculosis, entonces, y son 100% casos nuevos, ¿no? Y la gran mayoría, como en las estadísticas anteriores, son de ubicación pulmonar. Entonces, esta es una distribución según edad y sexo, donde vemos, ¿no? Como vimos en los cuadros anteriores, el predominio del sexo masculino sobre el femenino, ¿no? Y también está por distribución de edades. De igual manera, ¿no? Según la ubicación, los últimos reportes epidemiológicos, ¿no? Indican que hay un predominio, ¿no? Pulmonar con respecto a la ubicación extrapulmonar, más o menos 60% y 41% respectivamente. Acá vemos con la coinfección con SIDA, VIH-SIDA, ¿no? Y por localización y resultado del BK. En cuanto a la fisiopatología, ¿no? Vemos que es importante la inmunidad innata y adaptativa, sobre todo la inmunidad celular. Es importante para contener la infección. Es por eso que los niños e inmunodeprimidos tienen un mayor riesgo de enfermedad y de diseminación. Tras la exposición, sabemos que un sujeto bacilífero, el 30% de las personas expuestas resultan infectadas, y de estas, el 90% controlan la infección. Entonces, la tuberculosis en los estudios se ha demostrado que precisa una convivencia estrecha y mantenida para su transmisión por inhalación. Habitualmente más de 4 horas diarias en la misma habitación con un enfermo bacilífero. Pero sin embargo hay otros estudios que han descrito infecciones tras solo 15 a 20 minutos de exposición ocasional a individuos altamente bacilíferos, ¿no? Por eso hay que tener ese cuidado. Al toser o al estornudar, las gotas cargadas de bacilos se dispersan en el aire, quedando suspendidas durante horas. Si bien solo las más pequeñas, que son menores a 5 micras, tendrán la capacidad infectiva. Y los enfermos bacilíferos eliminan micobacterias por secreciones respiratorias, ¿no? Especialmente cuando cuando es bacilífero con esputo positivo, ¿no? Entonces, en los niños con alteración de la inmunidad celular, como en los casos, por ejemplo, con infección por VIH, inmunodeficiencias primarias o tratamientos con corticoides prolongados, terapias biológicas, tienen un mayor riesgo de desarrollar la enfermedad. Entonces, una vez que se produce la primoinfección, posteriormente el micobacterium llega al pulmón, ¿no? Se produce la fagocitosis por macrófagos alveolares del Mycobacterium tuberculoso y esta constituye la primera línea de defensa, ¿no? Entonces, estos macrófagos infectados, al unirse con los lisosomas, forman un complejo, ¿no? Fagolisosoma, dentro del cual la actividad bactericida, que incluye los radicales de nitrógeno y oxígeno, ¿no? Suprimen y matan al Mycobacterium, impidiendo su crecimiento, ¿no? Es así como las personas
Ya hemos visto el porcentaje que realizan la enfermedad justamente por esta primera defensa, ¿no? En esta respuesta inicial, que es la que le da la inmunidad innata, suele aclarar la carga bacilar inicial de manera efectiva, pero en otros casos que tenemos niños o pacientes inmunodeprimidos, ¿no? A veces esta respuesta es inadecuada. Entonces los bacilos continúan multiplicándose dentro del macrófago y esto produce una extensión por el intersticio pulmonar. Entonces la micobacteria invade los ganglios linfáticos regionales, los ciliares, los mediastínicos, y así se produce una activación de la respuesta inmune adaptativa en el foco de infección en semanas. Entonces es importante para ello, ¿no?, la función que cumplen los linfocitos B y sobre todo los T de CD4 y CD8 con producción del interferón gamma. Para controlar este foco se forman los granulomas, compuestos de macrófagos, células dendríticas, linfocitos y células epiteliales. Estos granulomas suelen controlar pero no eliminar la carga bacilar, pero pueden persistir en este microambiente durante décadas. Esto se considera una infección de tuberculosis latente y se define como la evidencia de sensibilización inmune a la micobacteria sin signos clínicos de enfermedad. Entonces, como hemos mencionado anteriormente, en los niños pequeños o inmunodeprimidos, la inmunidad adaptativa es insuficiente para controlar la infección y la micobacteria continúa replicándose y la infección progresa, dando lugar a enfermedad pulmonar o extrapulmonar. Y así se produce la forma de tuberculosis conocida como prima infección tuberculosa en los primeros meses tras el contagio. Entonces acá tenemos la evolución o la probable evolución tras la exposición al Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Entonces, bien como hemos mencionado, en algunos pacientes con un sistema inmunológico adecuado, ¿no?, se produce la eliminación de la infección por la inmunidad innata o adaptativa. En otros pacientes, ¿no?, vamos a una infección latente cuando hay un control inmune de la infección. Pero en los niñitos y en los pacientes inmunocomprometidos se puede dar la infección activa a través de la infección, ¿no? Entonces, cuando tenemos una infección latente, hay un control granulomatoso de la infección, en el que tenemos unos pacientes que logran el control continuo de la infección, pero lamentablemente en algunos otros se produce una reactivación y se produce entonces la enfermedad postprimaria. En cuanto a la fisiopatología, ¿no?, sabemos que los niños eliminan escasos bacilos, ¿no?, por las secreciones respiratorias y muy rara vez son bacilíferos porque tienen una escasa contagiosidad. Entonces los niños habitualmente se contagian tras el contacto con adultos bacilíferos. Los adolescentes y adultos jóvenes que se infectaron en la primera infancia pueden haber reactivaciones y si presentan formas pulmonares cavitarias pueden ser altamente bacilíferos y contagiosos. Entonces, en cuanto a la clínica, ¿no?, tenemos que los niños en contacto con un bacilo, con los pacientes adultos que son que son portadores y son BK positivos, ¿no?, deben ser clasificados en aquellos expuestos, en aquellos infectados o aquellos enfermos. Entonces es necesario un alto grado de sospecha porque no tienen una clínica específica ni radiológica. Entonces es importante para el diagnóstico de certeza, ¿no?, contar con el cultivo o un PCR positivo para Mycobacterium tuberculosa, pero con frecuencia en niños no se alcanza la confirmación microbiológica porque ya hemos mencionado que los niñitos son paucibacilares. Y entonces habitualmente el diagnóstico de sospecha es apoyado por una historia clínica epidemiológica con o sin confirmación de la fuente, que suele ser la de un adulto. Entonces la clínica es muy variable, ¿no?, que va desde las formas oligosintomáticas, ¿no?, que se caracterizan en los niños pequeños por síntomas inespecíficos o respiratorios, hasta una afectación grave. Ya hemos mencionado que la localización más frecuente es la pulmonar en un 80 o 92% de los casos. En el niño mayor puede darse un componente adenopático mediastínico,
que es más frecuente que el de la consolidación pulmonar, a diferencia del adulto. Y los síntomas respiratorios incluyen la tos crónica, la dificultad para respirar, dolor torácico, ¿no? Y los síntomas constitucionales hay que tomar en cuenta es la fiebre, sudoración nocturna y la pérdida de peso. En los lactantes, ¿no? Estas manifestaciones clínicas se pueden presentar con fiebre, tos, disnea, estertores, hipoventilación e incluso sibilancias. Estas sibilancias más bien no responden bien a los broncodilatadores. Pueden presentar también estridor y compresión de la vía aérea por adenopatías mediastínicas. Y los niños pequeños ya sabemos que son más vulnerables a las formas graves de tuberculosis, bien esta sea diseminada o una meningitis tuberculosa, por ejemplo, y tienen mayor riesgo de muerte, sobre todo en aquellos pacientes menores de 2 años. Las formas extrapulmonares son las más frecuentes en niños. Ya sabemos que la tuberculosis puede afectar cualquier órgano o sistema, provocando síntomas neurológicos, según su localización, síntomas neurológicos, digestivos, osteoarticulares o cutáneos, entre los que se incluye el eritema nodoso, por ejemplo. La presentación más común de tuberculosis extrapulmonar es la adenopatía cervical o escrófula, así como la muestra el niñito de la derecha, ¿no? Las de gran tamaño pueden erosionar hacia el interior, produciéndose una tuberculosis endotraqueal y cursar con dificultad respiratoria. Por otro lado, la tuberculosis congénita es de difícil diagnóstico y cursa con formas diseminadas y presenta elevada mortalidad. En los lactantes e inmunodeprimidos hay mayor riesgo, como hemos mencionado, de diseminación tras la primoinfección, incluyendo la meningitis y tuberculosis miliar. La tuberculosis miliar se caracteriza por febrícula, malestar, anorexia, pérdida de peso, adenopatías generalizadas, hepato, esplenomegalia y síntomas respiratorios, aparte de la hiporexia. Y en la radiografía de tórax se evidencian infiltrados diseminados como granos de mijo que pueden evolucionar a la formación de neumatoceles, ¿no? Ahí le mostramos una radiografía, ¿no? Que justamente en la que se pueden ver neumatoceles múltiples, ¿no? En el curso evolutivo de la tuberculosis miliar en un lactante de 2 meses, ¿no? Entonces son múltiples neumatoceles que vemos acá en esta radiografía. Múltiples. Entonces, esta tuberculosis miliar muchas veces se acompaña de meningitis. Y su máxima incidencia la tenemos entre los 6 meses y los 4 años. Tienen una presentación subaguda. Estos bebés presentan, o niños presentan cefalea, irritabilidad o vómitos, seguida de una afectación de los pares craneales, ¿no? Hay focalización con alteración de la conciencia, signos meningios y convulsiones. La hidrocefalia, así como muestra en las imágenes de la derecha, ¿no? Es precoz y frecuente. Y si le hacemos un fondo de ojo a estos pequeñitos, vamos a encontrar los tubérculos coroideos, que es una pista diagnóstica. Y el líquido cefalorraquídeo, cuando le hacemos una punción lumbar, es de aspecto claro, con pleocitosis y linfocitosis, hipoglucorraquia e hiperproteinorraquia. Entonces, en los lactantes, el retraso en el diagnóstico de tuberculosis por presentar una clínica inespecífica y atípica es muy alta, ¿no? Y también son frecuentes los falsos negativos, ¿no? Debido a que la prueba de tuberculina, ¿no? Y el interferón dan falsos negativos, ¿no? Entonces, en ausencia del tratamiento, su mortalidad es elevada. Por eso es que hay que considerar una enfermedad tuberculosa como diagnóstico diferencial en aquellos niñitos, ¿no? Pequeños con sepsis y o neumonía que tienen una mala evolución, ¿no? Tenemos unos pequeños que están hospitalizados con esos diagnósticos sepsis o neumonía, le damos el tratamiento correspondiente, el tratamiento antibiótico correspondiente, pero no evolucionan favorablemente, ¿no? Entonces, como nuestro país tiene una alta incidencia de tuberculosis, tenemos que sospechar también en
este diagnóstico, ¿no? Especialmente, ¿no?, si sumamos a ello que hay contacto epidemiológico. Entonces, en la edad escolar es infrecuente que haya sintomatología, como que ahí desciende, ¿no?, los síntomas, incluso también la presentación de casos. Y nuevamente vuelve a subir en el adolescente y los signos clínicos, ¿no?, la fiebre y otros síntomas constitucionales. La tuberculosis puede debutar de manera similar a una neumonía bacteriana, presentando consolidación lobar y o derrame pleural, ¿no? Pero ya hemos visto que cuando le damos el tratamiento convencional no tienen una buena evolución y esto nos hace ya sospechar el diagnóstico. Acá tenemos, ¿no?, unos esquemitas en que podemos apreciar los distintos síndromes clínicos de la tuberculosis intratorácica en los niñitos. Por ejemplo, acá en el primer esquema vemos las adenopatías mediastínicas ciliares, ¿no?, asociadas a un nódulo periférico ipsilateral o complejo de Wong, ¿ya? Acá, en este esquema de acá, podemos ver el complejo de Wong con cavitación. Pero eso es casi exclusiva en lactantes, ¿no?, e inmunodeprimidos, ¿no? En la tercera, ¿no?, en la parte de acá, vemos las adenopatías aumentadas que comprimen la vía aérea causando obstrucción completa con atelectasia global del lóbulo medio. En esta de acá vemos los ganglios linfáticos necróticos, ¿no?, erosionando el bronquio intermedio con diseminación endobronquial y consolidación parchada del lóbulo medio y el lóbulo inferior derecho. En la figurita, en la E, en esta de acá, tenemos los ganglios linfáticos necróticos que comprimen y obstruyen el bronquio izquierdo en el lóbulo superior izquierdo, sin infiltración del nervio frénico, ¿no?, causando una parálisis hemidiafragmática. Entonces, en el esquema de la derecha, de esta parte de acá de la F, vemos los micronódulos difusos en ambos campos pulmonares, ¿no?, por una diseminación hematógena tras una prima infección o reciente o bien tras una infiltración de vaso adyacente. Acá en la G vemos un derrame pleural, ¿no?, que habitualmente indica una prima-infección reciente con reacción de hipersensibilidad a tuberculosis con vaciado del contenido desde el complejo subpleural de Wong, habitualmente no visible en la cavidad pleural. Acá en el esquema H vemos el derrame pericárdico, ¿no?, que ocurre habitualmente como consecuencia del vaciado del contenido de adenopatías subcarinales necróticas al espacio en pericardio. Y finalmente, en la I, ¿no?, en la parte de acá, vemos que hay una formación con una cavidad en la parte superior, ¿no?, en los lóbulos superiores, con diseminación endobronquial del lóbulo medio. Los nódulos y cavidades en los segmentos apicales son típicos de la enfermedad de tipo adulto. Entonces, en niños menores de 5 años, ¿no?, ellos representan el 50% de los casos y tienen la menor probabilidad de ser diagnosticados y recibir tratamiento. El diagnóstico es un desafío a esta edad, ¿no?, por la semejanza de los síntomas con otras enfermedades de la niñez y la dificultad de obtener una confirmación bacteriológica. Entonces, es frecuente que la tuberculosis se pase por alto, ¿no?, debido como una causa subyacente o comorbilidad en los niños que presentan neumonía, desnutrición o meningitis. Pero es importante tenerlo como diagnóstico diferencial o como causa base, como bien lo mencionan, cuando los niños no van con una evolución favorable pese al tratamiento antimicrobiano que se les administra, ¿no? Los adolescentes, ¿no?, entre 10 y 19 años presentan el cuadro clínico del adulto, que ya muestra imágenes de cavernas en la radiografía de tórax, por ejemplo, y ya tienen un alto riesgo de transmisión en su colegio, ¿no?, o en su misma casa. Para el diagnóstico de la enfermedad tuberculosa tenemos varios criterios, ¿no? Dentro de los principales tenemos el criterio clínico, el bacteriológico, el epidemiológico, el inmunológico, el radiológico y el anatomopatólogo.
patológico. Vamos a ver a continuación la descripción de cada uno de ellos. En base a estos criterios diagnósticos, podemos clasificar, ¿no?, a nuestros pacientitos según el riesgo de infección por Mycobacterium tuberculosis, ¿no?, en estos tres, ¿no? Cuando hay una exposición a tuberculosis sin infección, tenemos un contacto en los 3 últimos meses, ¿no? Este contacto es estrecho con un enfermo con tuberculosis. Tenemos la prueba de tuberculina, ¿no?, y el IGRA negativos. Entonces, este IGRA viene a ser las siglas del ensayo de liberación de interferón gamma. Lamentablemente, ¿no?, en nuestro medio se encuentra realizándolo en laboratorio ROE y tiene un alto costo, ¿no?, aproximado de 700 soles, ¿no?, y no está comprendido dentro de nuestro esquema el tratamiento de tuberculosis, ¿no?, a nivel nacional no es gratuito, ¿no?, lamentablemente. Entonces tenemos, por otro lado, la ausencia de clínica compatible y la radiografía torácica normal. Entonces, cuando consideramos que tiene una infección tuberculosa latente, cuando la prueba de tuberculina y o el interferón están positivos, el paciente se encuentra asintomático con una radiografía de tórax normal y muchas veces no se documenta la existencia de un contacto con tuberculosis. Entonces, antes de confirmar ese tipo de tuberculosis es obligatorio descartar la enfermedad y realizar una radiografía de tórax. Y por otro lado, está el grupo de nuestros pequeñitos en quienes diagnosticamos una enfermedad tuberculosa, ¿no? El diagnóstico de certeza lo da el cultivo o PCR positivo para Mycobacterium tuberculosis. El diagnóstico de sospecha lo da la clínica compatible con hallazgos sugestivos radiográficos, analíticos y o anatomopatológicos. En niños ya sabemos que es difícil obtener cultivos o PCR positivo y se realiza habitualmente el diagnóstico de la sospecha, con la sospecha clínica. La prueba de tuberculina suele ser positiva, aunque en formas iniciales o diseminadas puede ser negativa. En el caso de sospecha clínica debemos tratar siempre a pesar de la prueba de tuberculina o el interferón negativos. Ahora, como primer criterio tenemos el clínico, que es el más importante en nuestros pacientitos en pediatría, ¿no? Entonces tenemos inicialmente el complejo primario de Wong, ¿no?, que tenemos una vez que ingresa el Mycobacterium tuberculoso, ¿no?, se forma un foco parenquimatoso pulmonar, ¿no?, más se agrega a las 4 o 6 semanas por la diseminación de la Mycobacterium a los ganglios linfáticos regionales, ¿no?, y ahí ya se forma este complejo. Por otro lado, también puede haber una epituberculosis cuando se produce una alteración de los tejidos cercanos, aledaños a la lesión inicial de tuberculosis. Y esto es básicamente lo que se presenta en muchos niños, ¿no?, y no se asocia a una enfermedad grave. Por otro lado, también puede haber una manifestación clínica tipo bronconeumonía en varios focos. También hay la manifestación clínica pleural, ¿no?, cuando hay derrame pleural, que ya hemos mencionado en los esquemas que mostramos en las diapositivas anteriores. También se puede dar la enfermedad pericárdica, la enfermedad cutánea, la ganglionar, la miliar, la meningoencefalitis, la enteroperitoneal, la osteoarticular, la enfermedad genitourinaria y, por otro lado, la enfermedad de niños infectados por VIH. En cuanto al antecedente epidemiológico de contacto, tenemos que tomar en cuenta la fuente de infección. Si ha sido intradomiciliaria o si hay sospecha de un contagio extradomiciliario, pero sin embargo en ambas debemos evaluar la proximidad del contacto, ¿no?, de la fuente de infección, tiempo de contacto, la carga bacilar del contacto, que si es 3 cruces, 2 cruces o una cruz BK positivo, ¿no?, si tiene o no un contacto positivo, un cultivo positivo, si han sido tratados
o son multidrogoresistentes. También hay que evaluar al huésped susceptible a enfermar, que en este caso es el niño, y nos tenemos que preguntar si es que ha recibido su inmunización con la BCG y cuándo, ¿no? Y para corroborarlo, porque muchas veces las mamás no nos dan razón, vemos el hombro derecho, ¿no? Y ahí podemos evidenciar la cicatriz. Entonces ya sabemos que según la epidemiología revisada, tenemos que de los 0 a 4 años hay un mayor riesgo a contraer la enfermedad. Disminuye entre los 5 y 9 años y nuevamente vuelve a aumentar este riesgo, pero es menor que en los pacientes de 0 a 4 años, en los niñitos de 10 a 14 años. Por otro lado, tenemos el criterio inmunológico con el PPD o prueba cutánea de tuberculina. La dosis a administrar es 0.1 mililitros, que es el equivalente a 5 unidades del derivado proteico purificado de tuberculina. La técnica de administración es la de Mantoux, por eso que también se llama así, ¿no? La prueba de Mantoux, que se administra en forma intradérmica. ¿En qué zona? En la cara anterior del antebrazo con una jeringa de tuberculina. La lectura y medición se realiza a las 48 y a las 72 horas, ¿no? Y se cuantifica en milímetros de induración. No es el área de eritema, es el área de induración. Y la interpretación por la OMS considera más de 10 positiva, pero en su aplicación clínica cualquier diámetro de induración puede ser significativo. Entonces, a continuación tenemos este esquema con las definiciones de los resultados positivos de la prueba cutánea de tuberculina en bebés, niños y adolescentes, ¿no? Entonces ahí vemos, ¿no?, que cuando hay una induración de 5 milímetros o mayor, niños en contacto cercano con personas conocidas o con sospecha de contagio con tuberculosis, se toman en cuenta esta induración de 5 milímetros. O niños sospechosos de tener tuberculosis. ¿Por qué? Porque tienen hallazgos en la radiografía de tórax compatibles con la enfermedad de tuberculosis activa o previa. Hay evidencia clínica de la enfermedad tuberculosa, ¿no? O los niños que reciben una terapia inmunosupresora o en condiciones inmunosupresores como por ejemplo la inmunodeficiencia humana. Entonces, en todos esos niñitos se considera positiva una induración de 5 milímetros. ¿Cuándo se considera una induración de 10 milímetros o mayor? En los niños con mayor riesgo de enfermedad tuberculosa diseminada, como son aquellos menores de 4 años, en niños con otras afectaciones médicas como la enfermedad de Hodgkin, linfoma, diabetes mellitus, insuficiencia renal crónica o desnutrición. Niños con mayor probabilidad de exposición a tuberculosis, como los nacidos en regiones de alta prevalencia del mundo, como el nuestro, ¿no? Niños que viajan a estas regiones, ¿no? Y los niños frecuentemente expuestos a adultos que están infectados por el VIH, sin hogar, o bueno, ya los adultos que están encarcelados, o los usuarios de drogas ilícitas, o residentes de hogares de ancianos, ¿no? Y una induración de 15 milímetros o mayor en niños de 4 años a más sin ningún factor de riesgo. Otra de las pruebas que tenemos o los criterios que tenemos que tomar en cuenta es el cuantiferón, TB Gold y PCR. El cuantiferón, también llamado IGRA, ¿no?, que viene a ser el ensayo de liberación de interferón gamma, ¿no?, se detecta en sangre y este interferón gamma secretado por los linfocitos T sensibilizados en presencia de antígenos del Mycobacterium tuberculosis. Tiene una mayor sensibilidad y especificidad que el PPD. ¿Cuándo se considera positivo? Cuando es mayor a 0.35 unidades internacionales por mililitro, ¿no? Y eso nos diagnostica una infección por tuberculosis o una enfermedad latente. La PCR, reacción de cadena de polimerasa en secreciones respiratorias o jugos gástricos, incrementa la sensibilidad de la baciloscopía y aporta rapidez, permitiendo la detección de resistencias. Por otro lado, también un criterio muy importante es la radiografía de tórax. Pero sin embargo, en niños tenemos que muchas veces la radiografía puede ser normal, ¿no? Hasta normal. Entonces, siempre hay que solicitar 2 incidencias.
la posteroanterior y la lateral. En realidad no hay ninguna imagen radiológica específica de la tuberculosis, ¿no? Puede haber muchas presentaciones de la misma y hay imágenes más bien sugestivas. Por ejemplo, ahí hay una niñita de 2 meses con tuberculosis miliar en esta gráfica de acá. O tenemos también, ¿no?, esta otra imagen de otro niñito con tuberculosis miliar. O en esta, por ejemplo, que se ve el complejo de... El criterio bacteriológico, el criterio bacteriológico es de poca ayuda en realidad en pediatría, porque aproximadamente el 95% de la tuberculosis infantil son bacilocopía negativos, ¿no? La obtención de una adecuada muestra para el aislamiento del micobacterio en tuberculosis es bastante difícil en niños. Por eso es que las pruebas microbiológicas tienen un bajo rendimiento por la naturaleza paucibacilar de los niños. Se estima que el 6.8% de los casos de tuberculosis pediátrica no tiene un esputo positivo para Mycobacterium frente a un 52% en adultos. El 0.5% tiene un esputo positivo en pacientes de 0 a 4 años de edad y 14% en niños de 5 a 14 años, ¿no?, lo que se ve en los diferentes estudios. Ahora, siempre hay que tomar en cuenta, ¿no?, el tipo de muestra. Es de esputo, ¿no?, o también se puede utilizar el aspirado gástrico o la broncoscopía con lavado broncoalveolar, ¿no?, que son utilizados como métodos de elección para la toma de muestras en pacientes paucivacilares. Pero estos últimos son invasivos y requieren mayores recursos y no siempre son accesibles. Sin embargo, en los últimos estudios, ¿no?, el panel de expertos recomienda obtener la muestra a través de esputo inducido en menores de 18 años con sospecha de tuberculosis pulmonar que no pueden expectorar espontáneamente. Hay que tener siempre en cuenta, ¿no?, que los niños son paucivacilares, ¿no?, y toda muestra en los niñitos debe cultivarse. La desventaja del cultivo es el tiempo de espera, que son aproximadamente 2 meses, ¿no? Otro de los criterios a tomar en cuenta es el histopatológico. Entonces ahí vemos un granuloma con necrosis gaseosa en las muestras de biopsia, los ganglios o trozos de tejidos, ¿no? Toda muestra de este tipo se tiene que enviar a patología y a laboratorio. La muestra para el laboratorio debe enviarse sin fijar. Se nada más envía en suero fisiológico para ser procesada para baciloscopía y cultivo. La confirmación microbiológica de la tuberculosis infantil es rara y el diagnóstico clínico se basa en una combinación de los signos, síntomas, hallazgos radiológicos e identificación de un contacto con tuberculosis. Hay una nueva prueba que no se está aplicando en nuestro medio, que es la ExPERT, que es rápida, tiene una mejor sensibilidad que las pruebas bacteriológicas, pero es menos sensible siempre que el cultivo. Sin embargo, un resultado negativo no descarta la tuberculosis. Es por eso que aún es necesaria una buena perspicacia clínica para decidir cuándo iniciar el tratamiento antituberculoso. En cuanto al tratamiento, ¿no?, tenemos 2 fases. La primera fase, que es la de inducción, que es el tratamiento bactericida. La administración es diaria y sirve para disminuir rápidamente la población bacilar de crecimiento y multiplicación rápida. Esto nos sirve para prevenir la resistencia y el fracaso. Y tenemos la segunda fase, que es de mantenimiento y es esterilizante. Es de administración intermitente, como lo vamos a ver a continuación. Utiliza un menor número de medicamentos para conseguir la eliminación de los bacilos persistentes y evita las recaídas. Acá tenemos el esquema para tuberculosis sensible en menores de 15 años, ¿no? Y acá tenemos también la dosis. Entonces, en la primera fase, ¿no?, como hemos mencionado, la administración es diaria. Y en la segunda fase es 3 veces por semana. Acá tenemos las dosis, ¿no?, de la isoniazida, es de 10, pero el rango de administración va de 10 a 15, con una dosis máxima diaria de 300 miligramos. Para la rifampicina, la dosis es de 15, que va desde 10 a 20 miligramos por kilo, con una dosis máxima de 600. Para la piracidamida es de 35,
Su rango es de 30 a 40 miligramos por kilo. Como dosis máxima, 1500 miligramos. El etambutol, 20 miligramos por kilo, pero puede ser el rango desde 15 a 25 miligramos por kilo, con una dosis máxima de 1200, ¿no? Entonces, en la segunda fase, ya sabemos, 3 veces por semana, ¿no? La isoniazida a la misma dosis de 10 miligramos, pero el rango de 10 a 20 miligramos por kilo. Y la rifampicina, solo se utilizan estas dos, la isoniazida y la rifampicina. La rifampicina a 15 miligramos por kilo. Pero el rango va de 10 miligramos a 20 miligramos por kilo, con una dosis máxima de 600 miligramos, ¿no? Entonces, tenemos ahí los esquemas antituberculosos en niños, ¿no? Que ya hemos mencionado. Son 2 meses para la primera fase y, como hemos mencionado, para la segunda fase, 3 veces por semana y ya son 4 meses. Entonces, este esquema es indicado en aquellos pacientes con tuberculosis pulmonar, epituberculosis, neumonía, bronconeumonía, infiltrado precoz, ápico subclavicular o pleuroneumonía y tuberculosis ganglionar. Y ya el esquema de la derecha, ¿no? Es para las formas graves, en las que hay siembras hematógenas, ¿no? O tuberculosis del sistema nervioso central u osteoarticular. Entonces, es importante, y en los últimos estudios, en las últimas revistas, las revisiones de tuberculosis, ustedes van a encontrar que se habla mucho de la tuberculosis latente y su tratamiento oportuno y adecuado para evitar la enfermedad tuberculosa en niños, ¿no? Y acá les traigo este esquema, ¿no? que utiliza la isoniazida y rifapentina. Acá no hay rifapentina, pero se utiliza la isoniazida. Ahí está la dosis según el peso del pacientito, ¿no? Y está todo el esquema que ustedes lo pueden revisar con mayor tranquilidad posteriormente, ¿no? Entonces, que ya estamos sobre la hora. Tenemos acá un flujograma que muestra, ¿no? Cómo se hace el seguimiento de estos pacientitos con tuberculosis, ¿no? Entonces tenemos el examen de contactos de pacientes, tuberculosis con foco pulmonar, ¿no? El diagnóstico del caso, el foco de la tuberculosis con foco pulmonar. De ahí se hace el censo de contactos, se hace la visita domiciliaria, ¿no? El contacto de 0 a 19 años de edad, se hace una consulta médica y se pasa al flujograma 2, que ahorita lo vamos a ver. El contacto de 19 a más años de edad, el flujograma 3. Acá tenemos el contacto de 0 a 19 años de edad, se hace la consulta médica. Si está sano, se hace una terapia preventiva, con quimioprofilaxis. Y cuando hay sospecha más bien de tuberculosis, ¿no? Se dan los criterios diagnósticos, que ya hemos mencionado, todos los criterios diagnósticos. Si se descarta la tuberculosis, ¿no? Se hace la terapia preventiva. Y si se confirma la tuberculosis, se da el tratamiento antituberculoso, ¿no? Que ya hemos mencionado. Entonces, es importante recalcar, ¿no? Que los expertos constantemente se están reuniendo a nivel mundial para ver la mejor manera de ayudar a los países, sobre todo subdesarrollados como el nuestro, que todavía tienen una alta incidencia de tuberculosis, con el fin, ¿no? de poner un stop, o valga la redundancia, poner fin a las infecciones por tuberculosis, ¿no? Entonces, se ha hecho una hoja de ruta para poner fin a la tuberculosis en niños y adolescentes. Para eso se han reunido los expertos a nivel mundial, ¿no? Y tenemos que, la visión de todos ellos es fomentar el liderazgo nacional y la rendición de cuentas, aumentar el financiamiento de los programas contra la tuberculosis en niños y adolescentes, ¿no? Reforzar la promoción de la causa a todos los niveles, fomentar las alianzas funcionales para el cambio, implementar y ampliar intervenciones para la prevención, expandir la búsqueda de casos y tratamiento en la tuberculosis en niños y adolescentes, mejorando la recolección de datos y su notificación y utilización,
aplicar estrategias integradas centradas en la familia y en la comunidad, estimular la investigación sobre la tuberculosis en niños y adolescentes para llegar a la meta, ¿no?, final, que es la que está por acá arriba, ¿no?, que es poner fin a la tuberculosis, ¿no? Entonces, yo les agradezco mucho su atención, ¿no? Y cualquier pregunta, porque ya nos hemos pasado unos minutitos de la hora que teníamos programada, ¿no? Cualquier duda o consulta la pueden hacer llegar a Nicole, que es su delegada, ¿no? Y yo con mucho gusto les absuelvo cualquier duda que presente. Muchas gracias, chicos, por su atención. Gracias a usted, doctora.